abrir el libro de Efesios para dar un repaso de qué es lo que la Biblia dice que el Señor hace o ha hecho y promete seguir haciendo con su iglesia. Y obviamente hay un plan, Dios tiene un plan. El plan de Dios es para la iglesia. Es para la iglesia solamente. Solamente la iglesia está en la mira y en los ojos de Dios. Fuera de la iglesia no hay plan, no hay recursos, no hay. La humanidad fuera de la iglesia está perdida. Yo no me refiero a iglesia del Valle Central, estoy hablando iglesia general en todo el mundo, los que son nacidos de nuevo, los que le pertenecen al Señor. La respuesta para todas las necesidades del ser humano se encuentran todas en la Biblia. Todas las respuestas de la necesidad que el hombre tiene en su espíritu, en su ser, vienen aquí en la palabra del Señor. Y solamente en la iglesia del Señor es donde se predica, se proclama, se vive y se obedece la palabra del Señor. Así que solamente en la iglesia del Señor el hombre va a encontrar la respuesta a la necesidad que tiene. Aparte de la iglesia, no hay plan para nadie en la tierra. Todas las promesas de Dios, todas son exclusivas para la iglesia del Señor, para los creyentes y para nadie más. Yo sé que hay gente que le gusta usar salmos como el 91, cuando van en el avión, les da miedo que se vaya a caer y lo leen y piensan que porque lo leyeron Dios los está protegiendo. Eso es agüero, esas promesas no son para ellos si no están en Cristo, solo para los hijos de Dios, son las promesas de Dios. Y Dios ha manifestado su amor por su iglesia, su amor en la iglesia y su amor en medio de la iglesia, a través de redimir a los que ha llamado de entre el mundo y la manera como los usa como testimonio para el mundo. Y dentro de ese plan que Dios tiene para la iglesia, el amor que derrama sobre su iglesia, hay una meta clara que el Señor nos deja conocer en las Escrituras y tiene que ver con el crecimiento espiritual de su iglesia. La iglesia es un organismo, no una institución. La iglesia no tiene nada que ver con las instituciones del mundo, no se gobierna como las instituciones del mundo, no puede copiar lo que el mundo hace, aunque el mundo le parece bien. La iglesia no tiene un CEO o un gerente, la iglesia tiene un pastor que está sometido con un liderazgo bajo el liderazgo de Cristo Jesús. La iglesia no tiene nada que ver con el mundo, nada. Es algo completamente fuera de este mundo. El sistema, lo que Dios usa para levantar a su iglesia, las formas que Dios ha puesto para que sus hijos dentro de la iglesia crezcan espiritualmente. Y ese crecimiento, obviamente lo podemos mirar a nivel individual y a nivel de iglesia, y nunca lo vamos a poder separar de la iglesia. Pero no viene porque una persona esté mucho tiempo en la iglesia. Hay gente que puede durar muchos años en la iglesia y no crecen espiritualmente. No viene porque alguien esté muy ocupado todo el tiempo haciendo algo, un ministerio aquí y allá. No necesariamente eso garantiza el crecimiento. Hay gente que hace eso y no crecen. Pueden quedarse como bebés espirituales. No viene porque una persona tenga mucho conocimiento de la Biblia. A veces oigo personas que me dicen, oh, es que él conoce mucho de la Biblia. Miro su vida, digo, vive como el diablo. ¿Qué es lo que conoce? Es puro orgullo nada más. No hay una garantía. En ninguna de estas cosas hay una garantía. Tampoco hay garantía de que por la ignorancia una persona crezca espiritualmente. Hay una historia que me gusta contar en cuanto a esto. Cuando está una maestra de escuela dominical, algunos ya han escuchado la historia, pero está la maestra en la escuela dominical, está enseñando acerca del libro de Josué y cuando Israel entra a conquistar la tierra prometida y le pregunta, a ver Pepito, dime, ¿quién derribó las murallas de Jericó? Y Pepito empieza a llore y llore, yo no fui maestra. Y dice la maestra, ¿cómo puede ser que este niño me esté contestando eso? Tengo que hablar con su mamá. Y va y busca a la mamá. Le dice, hermana, mire, le pregunté a su niño acerca de las murallas de Jericó y comenzó a llorar. Y le pregunté por qué lloraba. Y dice que porque él no derribó las murallas de Jericó. ¿Y usted qué piensa de esto? Y la mamá le dice, pues si él dice que él no las derribó es porque él no las derribó. Dice, no puede ser. Tengo que buscar al papá, entonces alguien tiene que saber en esta casa. Va y busca al papá del niño, le dice, hermano, pasó esto en la clase, hice esta pregunta acerca de las murallas de Jericó, su niño empezó a llorar,
Y dice que porque él no derribó las murallas de Jericó, después viene su esposa, y ella dice que si él dice que no es porque no, ¿usted qué dice? Y dice el hombre, dígame cuántos son los daños y yo le pago, dígame, yo pago lo que cuesta lo que pasó. Y ese es el otro extremo, no saber ni siquiera algo tan obvio en las escrituras. Pero el punto que quiero hacer es que una persona puede saber mucho, una persona puede saber poco, una persona puede estar muy ocupada, otra puede hacer poco. Ninguna acción humana por sí misma garantiza el crecimiento espiritual del creyente. El crecimiento espiritual del creyente, que es parte del plan de Dios para la iglesia, es algo que el Espíritu Santo ejecuta en el corazón del creyente. Es Dios obrando en el corazón del creyente y Él ha provisto algunos medios para que eso suceda. El primero tiene que ver con la fe. Ese es mi primer punto, el fundamento. El fundamento para el crecimiento espiritual de la iglesia se deriva de la obra del Señor Jesucristo. Jamás de la obra del hombre. Siempre va a la obra del Señor Jesucristo. Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Y está la garantía. Si ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, no buscamos bendiciones, ya las tenemos. Si somos coherederos juntamente con Cristo, entonces la iglesia no se enfoca en ganar herencia de parte de Dios, sino que sabe, conoce y acepta que ya la tiene. Esa es la garantía de la obra de Dios a nuestro favor. Es la posición espiritual del creyente. Posicionalmente el creyente tiene todo, al creyente no le falta absolutamente nada. En Cristo Jesús el creyente está completo, posicionalmente, hablando espiritualmente. Claro, tenemos que ver ahorita lo que es la santificación, el proceso de la santificación, pero ese proceso no funciona si el creyente primero no sabe qué es lo que está hecho a su favor. Entonces la iglesia necesita sostenerse sobre el fundamento de la obra del Señor Jesucristo. Es lo primero que quiero cubrir aquí. Miren, Romanos 8, versos 29 y 30, el apóstol Pablo afirma una vez más esto con otras palabras. Romanos 8, primero Efesios fue Pablo hablando, ahora en Romanos también es Pablo hablando, dice versos 29 y 30 del capítulo 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es importante que la iglesia del Señor sepa estas verdades, la garantía que hay de lo que ha sido hecho en su favor. Y dice que Dios obra eso, ha establecido ese fundamento y está obrando en los que Él llamó para que se parezcan a su Hijo Jesucristo. Es decir, Cristo es el estándar para que caminen, para que vivan, para que hablen como Cristo nos enseñó. Para que Él, el propósito es para que Él, el Señor Jesucristo, Él sea el primogénito entre muchos hermanos, no para el creyente al final poder decir, oh, yo me parezco más a Cristo, sino para que diga, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Lo hemos visto antes, tiempo pasado. Esto es importante, hermanos, lo que estoy cubriendo del fundamento, para entender lo que sigue en la iglesia del Señor. Ya todo está garantizado para el creyente. Así que usted como creyente, si usted está en Cristo, no se preocupa, ni se preocupe por alcanzar estas cosas, ya las tiene. Pero más bien, con la seguridad de que ya las tiene, mantiene su mirada, ¿dónde? En estas cosas. ¿Cuáles cosas? En la garantía de que va a ser glorificado, en la garantía de que ya está justificado, en la garantía de lo que Dios afirma que ya hizo a través de la obra del Señor Jesucristo. Y cuando usted tiene esta garantía y esta seguridad, y usted lo cree y usted lo confiesa, y cuando digo lo confiesa, yo no estoy hablando de decir lo que a usted le parezca y que Dios tiene que respaldarlo, sino de decir lo que Dios dice, creer en lo que Dios dice, afirmarlo, afirmar quién es usted en Cristo, cuál es su posición. Cuando usted tiene clara esa posición, cuando usted lo cree y habla de eso, entonces usted tiene plena libertad para hacer todas las otras cosas que requiere la palabra del Señor para el crecimiento espiritual.
Tiene que ver con oración, con lectura de la palabra, con el discipulado, con la comunión, con el servicio, usar los dones, con todas estas cosas que nos habla la palabra. Pero primero necesita tener un fundamento. Es un fundamento firme, es un fundamento sólido, es como una roca inconmovible, la roca inconmovible de los siglos. Ahora, si usted tiene esa seguridad, si la iglesia tiene esa seguridad en Cristo Jesús, la iglesia no va a dudar de su salvación. ¿Por qué va a dudar? Si la obra de Cristo es perfecta, es buena, es completa. Entonces, si tiene esa seguridad, cuando la iglesia sale a alcanzar a otros, puede predicar el evangelio con toda tranquilidad y puede vivir su vida en paz. ¿Qué es lo que agobia al mundo? La falta de paz. Hablan de paz todo el tiempo, pero no hay paz. Y creen que paz es arreglar las cosas aquí y allá y ser más tolerantes y todo eso. No se logra la paz. La paz solamente viene cuando el hombre está en paz con Dios. Y el único que puede hacer eso es Cristo, que es el intermediario. Y si hay esa paz y el creyente sabe lo que se ha hecho a su favor, tiene libertad para obrar donde tiene que obrar. Pero si está dudando, si piensa que puede perder lo que se le ha prometido, si piensa que no es completo, si piensa que depende en algo de él, no va a ser efectivo en el ministerio, no va a ser una iglesia que realmente sea conocida por su efectividad. Cristo fue el que murió por la iglesia. Cristo es el que amó a la iglesia, ¿sí? Y Él mantiene su promesa para todos los que son suyos. Y recuérdese, Cristo murió por la iglesia. Cristo vino por la iglesia. Cristo estuvo en la cruz por la iglesia. Hay que tener cuidado con este concepto de la iglesia y del individuo, porque el individuo tiene su seguridad en relación con la iglesia. Cristo no murió por una persona, Cristo murió por la iglesia. Cristo no ama a una persona en particular, y Cristo ama a esa persona en el contexto de la iglesia. Cristo no viene por una persona en particular, Él no viene por usted, Él viene por su iglesia. Eso es lo que Él prometió, por su iglesia. Cristo no dijo que Él viene por su familia, Él dijo que Él viene por su iglesia. Cristo no dijo que Él viene por Estados Unidos o por México o por Colombia. Él viene por su iglesia, donde quiera que esté su iglesia. Hay que tener cuidado con esto. El plan de Dios es en la iglesia, es para la iglesia. Las promesas de Dios son todas verificadas y reales para la iglesia del Señor. Este es el fundamento. Y si este es el fundamento que la palabra presenta, eso debe definir cómo el creyente vive su vida y en relación a qué vive su vida. Esa está afirmada. Segundo, el medio que ha provisto, el medio ha sido provisto por Cristo. El fundamento es provisto en la obra de Cristo, el medio ha sido provisto por Cristo Jesús. ¿Cuál es el medio? Dios logra el crecimiento a través de ciertos hombres que ha dado como regalo para la iglesia. Efesios 4, versos 11 al 16. Efesios 4, versos 11 al 16. Acuérdense, el plan de Dios es para la iglesia, es en la iglesia y por medio de la iglesia. Así que la iglesia obviamente debe tener una estructura. No voy a cubrir toda la estructura de la iglesia, solamente algo en general, para mirar el fundamento y entender después lo que vamos a cubrir acerca del amor de Cristo por su iglesia. Efesios 4, del 11 al 16 dice, y Él mismo, ¿quién es Él? Él mismo. Si leemos el contexto, está hablando del Señor Jesucristo. Él mismo, ¿quién? Jesucristo. Entonces, Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está la lista, paremos allí, de los hombres que Dios ha elegido para ponerlos, que son de la misma iglesia, para ponerlos a funcionar con ciertos dones para edificar a la iglesia. Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles, pongamos un ejemplo de los apóstoles. Pablo era un apóstol, Pedro era un apóstol. Ellos recibieron revelación de Dios por medio del Espíritu Santo para escribir lo que conocemos hoy como la Biblia. Esa es la revelación. Los apóstoles
fueron necesarios para que la Biblia se terminara de escribir. ¿Para qué? ¿Para qué es la Biblia? Para ayudarle a la iglesia a conocer la verdad, a ser libre a través de la verdad, para crecer y para conocer el plan de Dios para la iglesia. Entonces los apóstoles hicieron su trabajo, ya lo terminaron, ya la Biblia está toda escrita. Profetas, los profetas están comunicando la palabra de Dios, lo que viene en el futuro. Tenemos profetas como Juan, es apóstol, es profeta, escribe el libro de Apocalipsis. ¿Necesitamos ahora profetas? No, ya las profecías están escritas aquí. ¿Se cumplieron ya las profecías de la Biblia para decir que necesitamos escuchar nuevas profecías? No, hay muchas profecías sin cumplir, muchas que no se han cumplido. Y la Biblia nos deja saber cuáles son esas profecías. Entonces Dios ha usado a los apóstoles que pusieron el fundamento, la doctrina en la que se sostiene la enseñanza de la iglesia. Los profetas para dar a conocer las cosas futuras que las necesitamos también. Ya pasaron estos ministerios. Y la iglesia sigue usando estos ministerios que están establecidos a través de la Escritura. Pero no hay apóstoles hoy en día, ni hay profetas hoy en día. Porque entonces tendríamos que agregarle a la Biblia, tendríamos que quitar el fundamento que ya está puesto y poner otra cosa, y eso sería ir contra Dios. Otros son los evangelistas. Necesitamos evangelistas al día de hoy. Los evangelistas edifican a la iglesia. ¿Cómo? Yo cuando estaba en México escuchando a Reinaldo Sánchez, viendo cómo él hablaba de la tribu de los huicholes, viendo los planes que hacía, viendo cómo mueve a toda su familia para una región que él no conoce, pero él sabe que allí es donde debe de estar. Y todo el tiempo hablando, voy a predicar esto, voy a hacer esto es lo que vamos a hacer y podemos alcanzarlos así. Todo el tiempo pensando en ellos. Ahí van a ser otra iglesia. Y no solo eso, pero la iglesia del Señor a través de los evangelistas es impulsada, es despertada más en ese deseo y esa necesidad de ir y llevar el evangelio, el mensaje del evangelio. Todos los que son evangelistas son una bendición para la iglesia. Y a otros pastores y maestros. Y si miramos, no vamos a ir allí, pero en 2 de Timoteo, la última carta que Pablo escribe antes de morir, le escribe a Timoteo: predica la palabra, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Enseña la doctrina, usa lo que has aprendido de mí, las enseñanzas, la doctrina. Escoge hombres fieles a los cuales puedas entrenar con esta verdad. No te vayas con cuentos de viejas, quédate en la verdad. Así habla Pablo, así le dice a Timoteo. De los pastores y maestros, el material de enseñanza que tiene el pastor y maestro es la Biblia. El pastor no tiene derecho a salirse de aquí, no debe de. Aquí se mantiene, y eso es lo que da a la iglesia más conocimiento de la verdad para ser más libres, más limpiados todavía. Entonces Dios usa a estos hombres para edificar a su iglesia. Dice verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fruto de la palabra predicada y bien enseñada debe ser una iglesia comprometida en servicio. Yo creo que esta iglesia es testimonio. Hay un porcentaje alto de personas aquí en la iglesia sirviendo. Un porcentaje muy, muy bajo de personas que no sirven. La mayoría de las personas están comprometidas con algún ministerio aquí. Y dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que estos hombres deben enseñar, la verdad en amor, crezcamos, aquí está, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y nos regresa otra vez a Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe el crecimiento ¿de quién? De Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y todo el cuerpo recibe ese crecimiento. Entonces, una iglesia no se puede medir su efectividad por el crecimiento de 1, 2 o 3 individuos por allí. Se tiene que medir por el crecimiento espiritual como cuerpo, como iglesia.
La iglesia se mueve, el cuerpo, imagínense, el cuerpo tiene cabeza, brazos, tronco, piernas. Y resulta que la mitad del cuerpo se quiere ir para allá y la otra mitad del cuerpo se quiere ir para allá. O que se está desarrollando nomás la mitad del cuerpo y la otra no. O que un brazo quiere andar por otro lado. No tiene sentido pensar así. Cristo es la cabeza. Él coordina todo el cuerpo. Y cuando el cuerpo se mueve todo el cuerpo. Todos los miembros van caminando en la misma dirección. Un ejemplo de eso, hermanos, creo con todo mi corazón, tiene que ver con las misiones. Por años no hemos podido movernos con libertad, en unidad en cuanto a las misiones. No hemos podido. Y lo hemos tenido en oración, hemos traído misioneros aquí para escuchar. Pero yo creo que viene el tiempo donde el Señor pone el mismo sentir en toda la iglesia puede caminar en esa misma dirección. Y eso obviamente está por verse, pero yo creo que es lo que Dios está haciendo ahora entre nosotros. Así que el crecimiento es como iglesia. Cuando alguien se desconecta de esta manera o esta provisión del Señor para el crecimiento de la iglesia, se desconecta de la cabeza y no puede crecer. Tiene que vivir peleando contra lo establecido por Dios. Y eso es lo que médicamente se llama como un virus o una bacteria, y el cuerpo reacciona, lo rechaza, lo separa, porque es malo para el cuerpo. Estoy hablando si fuera alguien que no está en la fe, efectivamente, o si es alguien que está en la fe, es un miembro que está herido. Todo el cuerpo va a trabajar para proteger ese miembro, para guardarlo hasta que se pueda recuperar otra vez. Pero todo tiene que ver con el cuerpo. Crecimiento es corporal, no individual. Y cada individuo es responsable de enfocarse en el crecimiento del cuerpo. Del cuerpo. Cualquier cosa que usted hace, usted se enfoca en el crecimiento del cuerpo. No mí, yo, sino el cuerpo. Miremos ahora Efesios 5, 23 al 32, que aquí me voy a enfocar un poco más. Esta era mi introducción, ahorita vamos a entrar ya en el tema. No se preocupen, aquí hay comida al final, así que... Este texto lo hemos usado regularmente para hablar del matrimonio, y es muy común usarlo así, para el matrimonio, porque habla del esposo y la esposa. Pero Pablo, principalmente a lo que se está refiriendo con este texto, y quiero que miremos al revés, verso 33 primero, en capítulo 5, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Es el 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está concluyendo allí lo que acaba de decir en los versos anteriores. Y allí está diciendo, lo que estoy diciendo, yo estoy hablando es de Cristo y de la iglesia. Lo usamos para el matrimonio por el ejemplo que da, pero de lo que Pablo habla es de Cristo y de la iglesia. Okay, ahora sí nos vamos a regresar al 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a los maridos en todo. Habla de la sujeción de la iglesia a Cristo. 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. Aquí está hablando del amor de Cristo por la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Y pasa a describir el amor de Cristo, lo vamos a ver más en detalle. Se entregó a sí mismo por ella. 26 dice, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Después el 27, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante a esto, sino santa y sin mancha. Después pasa a hablar de los esposos. Después en el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos, por eso dejará el hombre a su mujer. Bueno, 32, cuando Pablo concluye que está hablando desde Cristo y de la iglesia. Así que mi tercer punto es, como Cristo es la cabeza de la iglesia, lo que nos presenta este texto, Cristo es Señor y Salvador de la iglesia. Él es, en nuestra mente, en nuestra humanidad, pensar en una persona como Señor y como Salvador normalmente es una contradicción. ¿Por qué?
Porque Señor sería como un rey, un gobernante. Y normalmente lo que nosotros conocemos de un gobernante es uno que usa al pueblo a su favor o los guía con cierta benevolencia, pero Él no es el que los salva, Él se sirve de ellos. Normalmente es lo que conocemos. Estamos en proceso de elecciones y sabemos las promesas que hacen, todo lo que sucede, y cuando llevan al gobierno, qué es lo que sucede. Pero cuando hablamos de Cristo es diferente. Él es el Señor y Él es el Salvador. Verso 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia le pertenece al Señor. El Señor es dueño de la iglesia, Él la compró, le pertenece a Él. Y todo lo que el Señor hace está ligado con la iglesia. Decía al principio, ¿hay plan en el mundo de parte de Dios? No, no hay plan en el mundo de parte de Dios. El único plan en la tierra le pertenece a la iglesia del Señor, porque Él es cabeza de la iglesia, no es cabeza del mundo. Él salva del mundo, llama a los que Él elige para salvarlos y hacerlos parte de la iglesia, pero su plan es dentro de la iglesia. Cuando el Señor salva a Pablo, por ejemplo, Pablo está persiguiendo a la iglesia. Pablo no da tanto detalle, pero sabemos que él era un asesino y era un hombre sin piedad, sin misericordia, perseguía a las familias cristianas, los hacía separar, los metía a la cárcel. Y en uno de esos viajes, cuando va a Damasco, es a Damasco, ¿cierto? Sí. Pablo cae. ¿De dónde se cae Pablo? No sabemos si iba caminando o en moto, iba caminando obviamente. Pablo cae porque el Señor Jesucristo se presenta a él. Y mire lo que el Señor le dice a Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién está persiguiendo Pablo? A la iglesia. Es a la iglesia. Pablo persigue a los cristianos donde quiera que están y tiene cartas para irlos a perseguir a otro lado. El Señor no le dice, ¿por qué persigues a mis hijos? Él le dice, ¿por qué me persigues? Ese texto, si usted medita en las palabras que el Señor dice allí, muestra la cercanía, la unidad, el oneness, se dice en inglés, lo uno, lo inseparable que es Cristo de su iglesia. Si alguien en la iglesia del Señor está sufriendo por alguna razón, o una iglesia en particular está sufriendo, Cristo es el que está sufriendo eso. Cristo lo toma como que es para Él, es su cuerpo. Pablo habla cuando nos da esta ilustración del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo, pero el Señor Jesucristo cuando habla dice, soy yo, es a mí al que me rechazan, es a mí al que me atacan, es a mí al que me persiguen. Así le dice a Pablo. Él se identifica como el que es perseguido, mostrando una unidad perfecta con su iglesia y afirmando que ella es su cuerpo y cada creyente es miembro de su cuerpo. Él es la cabeza. Y en la cruz del Calvario, Él compró a esa iglesia. Cristo murió en la cruz por una iglesia. Obviamente la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al mundo. Cristo está mostrando su amor por el mundo para llamar del mundo a los que forman parte de su iglesia. Pero Él murió para ser cabeza de esa iglesia. Juan 17, 20 al 22, mire lo que dice allí el Señor Jesucristo. Juan 17 es la última oración que el Señor Jesucristo hace antes de ser crucificado. Y está hablando con sus discípulos aquí. Va desde el 15 o desde el 14 está esa oración del Señor, 14 al 17, pero en el 17, 20 al 22, miren lo que dice el Señor aquí. Mas no ruego solamente por estos, se refiere a los discípulos que están presentes con Él, no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son estos? Nosotros y los cristianos que por siglos los que han creído. Para que todos, dice que no, mire que esto es clave, hermanos, y quiero enfatizar y repetir y repetir y repetir y repetir, porque a veces el creyente se aísla de la iglesia y piensa que puede crecer espiritualmente y no puede crecer espiritualmente así. He's only hurting the church, nomás está dañando a la iglesia. Que un miembro no funciona fuera del cuerpo. Y las palabras del Señor siempre apuntan, iglesia, 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 el cuerpo de Cristo.
Usted tiene que verse como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Ahí está su vida, ahí están sus amigos, ahí está la comunión, ahí está donde usted crece y puede ayudar a otros a crecer. Fuera de allí no hay plan de parte de Dios, no lo hay. Y miren las palabras del Señor, verso 21, para que todos, ¿quiénes todos? Por los que Él está orando en el 20, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué palabras las que el Señor usa en su oración? Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Está repitiendo, lo está diciendo 3 veces aquí, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y sigue hablando de esa unidad. Sigue hablando de esa unidad. El creyente tiene que empezar con el fundamento que el Señor estableció. Creer en ese fundamento, por los medios que Dios estableció para como iglesia creer. Y después verse en el contexto de iglesia todo el tiempo, porque Cristo es su cabeza. Fuera de ahí no tiene sentido. Cuarto, Cristo ama a su iglesia. Son 7 puntos, pero están cortos, no se preocupes. Cristo ama a su iglesia. Verso 25 que estábamos viendo en Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Corintios, capítulo 13, Pablo, en los versos 4 al 8, habla del amor. Le habla a la iglesia de Corintios, les dice, ustedes tienen todos los dones, pero yo les voy a mostrar algo mayor que esto, algo superior, y es el amor. Y dice, aunque tenga todo el conocimiento, aunque pueda hablar todos los lenguajes, aunque tenga todo el conocimiento, está diciendo, aunque yo fuera omnisciente, se está en cierto modo comparando con Dios y está usando sarcasmo para hablarle a una iglesia que está llena de orgullo, que tiene muchos dones, pero dice, ¿de qué sirve todo eso? Si no hay amor, pueden quemar mi cuerpo, puedo perder todo lo que tengo. Y si no tengo amor, no sirve para nada. Y lo que leíamos es que Cristo amó a la iglesia. Y aquí describe el tipo de amor del carácter de Cristo. Verso 4. Estoy en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Siempre lo usamos como que está hablando de amor para mí o como yo debo de amar, pero en realidad Pablo está presentando el amor de Cristo. Él está hablando del cuerpo de Cristo en el capítulo 12, describe las características del cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo, los dones que hay en los miembros del cuerpo, la unidad del cuerpo y después pasa a hablar del amor. Él no está cambiando el enfoque de lo que enseña, nomás que hay muchos principios que hemos sacado así. Pero ese es el amor de Cristo por su iglesia, porque dice que Él se entregó a sí mismo por ella. Voluntariamente el Señor rindió su vida para rescatar a su iglesia. Él rindió su vida. En Filipenses 3, versos 7 al 8, Pablo, lo que dice allí, muestra que él entendió el amor de Cristo por él como miembro de la iglesia del Señor. Mire, Filipenses 3, versos 7 al 8. Si hay algo que esta predicación puede hacer por nosotros como iglesia, hermanos, es animarnos, es sacudirnos y acordarnos de que estamos sembrados donde somos inmovibles en Cristo Jesús y mirar lo que Dios ha hecho por su iglesia, lo que somos en Cristo Jesús, la identidad, la unidad, el amor del Señor por su iglesia. Eso tiene que tener un efecto en nosotros. 3, versos 7 al 8, Filipenses dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Oigan un poquito atrás, Romanos 5, 8 dice, en esto conocemos el amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo está diciendo en Efesios que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Está manifestando el amor, allí se conoce el amor. Ahora cuando Pablo habla de su amor por Cristo, Pablo lo que está hablando es, yo sé el amor que Cristo tiene por mí, como miembro de su iglesia, y como conozco ese amor, todo lo que puede salir de mí es amor por Él. Pero ese amor se manifiesta en esta manera, en que
cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Lo que está diciendo Pablo es, no hay nada comparado con el amor de Cristo que tenga sentido en esta vida, ni que tenga valor. Versos 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cualquier cosa, dársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Dios, el Señor Jesucristo, está preparando a su iglesia para algo. El Señor está preparando a la iglesia para algo que viene en la historia de la humanidad. Es lo que continúa en la historia de la humanidad. Pablo en Filipenses 1:6 afirma que está persuadido de la garantía de que esa obra que Jesucristo comenzó, y esta es la palabra que él usa, la perfeccionará por Cristo hasta el día de Cristo. Dios, el Señor Jesucristo, su obra con la iglesia, de amarla, de darle fundamento, de protegerla, de darle crecimiento espiritual, de limpiarla, de purificarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, es garantizado 100% que a perfección el Señor lo va a completar conforme a su propósito en la iglesia. La iglesia no va a ser presentada delante del Señor como una iglesia que no es santa y como una iglesia que tiene mancha. No. La palabra afirma que la iglesia va a ser presentada sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así dice. Es lo que el Señor afirma. Por eso, si se fija, el crecimiento del creyente no puede ser individual. Claro, hay una responsabilidad individual, pero siempre está en el contexto de iglesia. Nadie puede verse creciendo como a sí mismo, sino en el contexto de iglesia. Dios va a perfeccionar esta obra sin mancha y sin arruga. Una iglesia, no un individuo. Una iglesia, no una familia. No piense que Cristo viene por su familia. Acuérdese de eso, Cristo viene por la iglesia. Si su familia no está creciendo en el contexto de iglesia, usted está haciendo mal las cosas en su casa. Su familia tiene que crecer en el contexto de iglesia. No quiere decir esto que usted va a abandonar a su familia, va a ser negligente. No, no me refiero a eso. Pero creciendo, sirviendo, estando incluido dentro de la iglesia. Y Él promete una redención completa, una obra magistral, perfecta, una iglesia gloriosa, un trofeo en las manos de Cristo ganado con el derramamiento de su sangre y garantizado por su poder sobre la muerte cuando Él resucitó. Él vive y está sentado a la diestra de Dios y a través del Espíritu Santo continúa obrando en el corazón de cada uno de los que pertenecen a su iglesia. Cada uno es pulido, perfeccionado día a día en unidad con toda la iglesia. El contexto de su obra viene a ser la iglesia misma. Lo he dicho 100 veces y lo seguiré diciendo, porque nuestras mentes no trabajan así. Nuestra tendencia no es esa. Tendemos a ser individualistas. Vivimos en un mundo individualista, un mundo que celebra al individuo como héroe, pero no entiende el concepto de iglesia, y es una lucha en nuestros corazones esto, y necesitamos creer este mensaje. Apocalipsis afirma algo bellísimo en Apocalipsis 19, dice que la iglesia estará vestida de lino fino, la iglesia gloriosa, presentándosela a sí mismo a Cristo Jesús. Lino fino, blanco y resplandeciente. Una iglesia gloriosa encontrándose con su esposo para las bodas del Cordero. Jesucristo, la novia del Cordero es la iglesia y está siendo preparada. Y una novia no llega con un vestido roto al día de la boda. No importa qué tan pobre sea, se pone algo limpio, decente. Una novia se prepara. Más aquí. Ustedes saben cómo es. A veces de más, diría yo. Pero se prepara. Es una preparación que toma tiempo para llegar bien, presentable, lista, pura, para entregarse ese día al que va a ser su esposo. Así está la iglesia. La iglesia no se contamina con el mundo. La iglesia no deja que el mundo la toque, porque el mundo no es de ella ni ella es del mundo. La iglesia espera por Cristo porque Él es el único que la puede tocar, porque Él es el único que va a ser su esposo. Y Dios la está preparando para Él, para el momento culminante en toda la historia de la humanidad. Ese es el momento. Esa es la corona en la historia de la humanidad, la unidad de la iglesia con Cristo Jesús.
La razón de la historia de la humanidad tiene que ver con el hecho que el Padre ha planeado darle una esposa a su Hijo. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Usted mira la historia de la humanidad en general, si usted hace un estudio de historia en el Antiguo Testamento, la historia de la humanidad tiene que ver primero con los patriarcas, hombres que obedecieron a Dios. Después se centra en Israel, la nación escogida por Dios. Toda la historia de la humanidad gira alrededor de la obra de Dios en la tierra. En este caso es Israel, la nación escogida por Dios. Y después viene el tiempo del Nuevo Testamento y toda la historia de la humanidad gira al hecho de la venida del Señor Jesucristo cuando se hizo hombre y nació en Belén. Y a partir de allí, con su muerte en la cruz y con su resurrección, los judíos rechazan al Señor y se abren las puertas para los gentiles, todas las naciones que no son judías. Y la historia se centra en el nacimiento de la iglesia del Señor, cuando el imperio que dominaba a la tierra, al mundo conocido, Roma, es afectado por la iglesia del Señor, gente pobre que tenía su fe puesta en Cristo Jesús. Toda la historia de la humanidad es afectada por la iglesia del Señor a partir de entonces. Ese es el centro de los hechos y todo es determinado de acuerdo a eso. La iglesia tiene que mantenerse pura por el testimonio para el Señor. Después viene el tiempo en que el Señor culmina la historia de la humanidad como se conoce, se lleva a su iglesia y se abre la puerta otra vez para los judíos que vuelven a crecer. Se cumple Isaías 53 y viene la culminación de todo lo que se conoce como es la tierra ahora. Ya después el Señor hace el cielo nuevo, tierra nueva, pero siempre en relación con su iglesia, todo en relación con su iglesia. Y el que no está en la iglesia del Señor, todo lo que le espera es una terrible expectativa de juicio, de oscuridad, de sufrimiento eterno, de condenación, de recibir la ira de Dios por la eternidad sin fin. Pero el que está en la iglesia del Señor, el que pertenece al cuerpo de Cristo, tiene esperanza, tiene futuro, tiene promesas, tiene bendiciones, tiene posición espiritual en los lugares celestiales. Espera y se prepara para las bodas del Cordero, porque sabe que es amado, sabe que es cuidado, sabe que es alimentado, es sostenido, tiene identidad, tiene propósito. Tiene toda razón para vivir para su Señor. Y llegar a ese momento glorioso, perfecto, puro, magnífico, donde los ángeles estarán cantando y celebrando. Y la novia estará lista, vestida, hermosa, pura, para unirse por la eternidad con su Señor. Punto 7, este es mi último punto. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Verso 29 de Efesios 5 dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mientras llegan las bodas del Cordero, la iglesia no puede caminar por sí misma. La iglesia no se puede sostener por sí misma. La iglesia no se puede mover por sí misma. Es sostenida, es mantenida y es movida por el Señor Jesucristo. Él es el que está obrando en su iglesia. Él la sustenta, la cuida, la protege, la nutre, la purifica para que ella llegue con Él. Es una obra garantizada y Él la cuida. Pablo resume esta porción de lo que dice la palabra acerca de cómo Cristo sostiene a su iglesia, cómo la cuida, en Filipenses 1:21, cuando dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué habla Pablo así? Pablo sabe que él es sostenido por Cristo, él es nutrido por Cristo, él es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces él descansa en Cristo Jesús y por eso puede hablar así y enfocar su vida en lo que lo tiene que enfocar. Y termina Pablo en el verso 32: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ya cubrí ese verso. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración.
Tenemos razón para tener gozo en nuestras vidas. Tenemos razón para vivir en paz en nuestras vidas. Tenemos razón para hacer todo lo que el Señor nos pide que hagamos en su palabra, sin excepción. Y tenemos razón para permanecer en unidad aquí. Si usted no se ha acercado a la iglesia, si usted no ha hecho algunas cosas que mencioné aquí, no mencioné todo, pero lo que mencioné, busque hacer un cambio, arrepiéntase, confiéselo como un pecado y busque hacer un cambio. Acuérdese, Cristo no viene por usted, Cristo viene por la iglesia. Cristo no viene por su familia, Cristo viene por la iglesia. Si no está en la iglesia, no espere a Cristo. Necesita estar en la iglesia. Y qué cruel, ¿no? Los que llevan el mensaje, no necesitas una iglesia, tú salte y por tu cuenta ya. Pon la radio, ya con eso tienes. Vendrá el diablo por ellos, pero no Cristo. Porque los que son de Cristo son de la iglesia y están en unidad con la iglesia. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que nos enseña tu palabra, del fundamento que es Cristo para la iglesia, del amor que la iglesia necesita viene de Cristo, de la pureza que Cristo le da a la iglesia, de haber ganado a la iglesia o haberla comprado con su muerte cuando se entregó a sí mismo por ella, de la garantía de estarla purificando, de sostenerla, de prepararla, de llamarla su novia, su anhelo, la razón de ser de la historia de la humanidad definida en esto. Maravilloso eres tú, Señor, y tu plan es grande y perfecto. Y creemos, Señor, que tu plan es para la iglesia, no es para el mundo, es para la iglesia. Y la iglesia puede abrir las puertas para llamar a muchos a que vengan a ser parte de este plan, a que vengan a estar siendo amados, protegidos, cuidados, defendidos, dirigidos por Cristo Jesús y tener una vida de esperanza como la tiene la iglesia. Señor, gracias que no tenemos nada que ver con el mundo. Estamos en el mundo, como dices tú en Juan 17, pero no somos del mundo. Y somos protegidos, porque tú oraste pidiendo que seamos protegidos para no caer en la tentación de identificarnos con el mundo. Y pertenecemos es a ti, Señor. Nuestra esperanza está en tu venida y encontrarnos contigo en la boda del Cordero y vivir por la eternidad reinando juntamente contigo, Señor, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y mientras que nuestra mirada esté allí, Señor, nos purifiquemos, nos preparemos para ese tiempo, que seamos obedientes a ti, amorosos unos con otros, trabajando unos por otros, edificando el cuerpo de Cristo y siendo efectivos en alcanzar un mundo que no tiene esperanza y necesita este mensaje. Te bendecimos, Señor, declaramos que somos amados, cuidados y protegidos por ti. Te pertenecemos a ti, Señor. Tú nos compraste. Oramos, Señor, por las personas que están aquí o están escuchando el mensaje en la grabación. Pedimos por salvación de los que no están en Cristo. Salvación por los que no saben qué pasa si se mueren hoy, dónde van a ir, qué va a suceder con su alma. Pedimos, Señor, fe. La fe que tú das, Señor, para participar de la gracia que tú derramas, para poder ser salvos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos a ti las gracias, la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.